Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Me pasa siempre, cada vez que hablo temas bíblicos y hago una pregunta, yo me divierto. Me divierto porque la mente del creyente parece ser diminuta, parece chiquito. El 95% que no lo usa y termina usando un 3% según la ciencia, pues parece que lo usa terriblemente. Porque no puede pensar por sí mismo. La pregunta es muy sencilla. ¿Dios tiene ano? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Sí o no? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿por qué sí? Cuando usted no sabe la respuesta, usted termina insultando. Según el creyente, cada vez que yo digo las cosas que arruinan la creencia o lastima la incoherencia de la dogma que se le enseñó, pues obviamente acude al insulto. Cuando usted empieza a pensar, usted dice, pero vaya, pero ¿por qué son tan agresivos? Se supone que son personas nacidos de nuevo, reconocidos mediante del Espíritu y por medio del Espíritu fueron aceptados hijos adoptivos. Y esos hijos adoptivos, según la Biblia, son personas que ya no pertenecen al pecado. Pero carambas, yo veo una persona, escuchar a una persona como el que pasó, que me dice que yo tengo el ano de Dios, solo que el ano de Dios no tiene muelas. Ya se imagina usted, esta boca que tengo según el cristiano, es el ano de Dios. ¿Se imagina usted, señor? Es increíble. Solo con verme reír a mí, usted ya se imaginó que es el ano de Dios, pero Dios tiene ano. ¿Ya lo pensó? La mayor trampa del cristianismo que nunca se enseña en la iglesia. A lo largo de los siglos y millones de personas han abierto un libro como este. Hay algunos que tienen el más delgadito, más grueso y más torcido. Lo abren, lo leen, pero dice que hay que interpretar. Y cuando encuentran cosas que parece no tener sentido, lo primero que te dicen es que las cosas de Dios son un misterio. Y los misterios de Dios no se le es dado a conocer a todos. Y entonces el cristiano, no, yo prefiero seguir al pastor. Seguir al hombre es como caer. ¿Cómo es? ¿No sabe usted ese proverbio? El proverbio bíblico. Bienaventurado el inteligente, porque de él es el conocimiento. Usted no sabe eso, es un proverbio. Millones de personas han abierto la Biblia convencidos de que tienen en sus manos la palabra perfecta e infalible de Dios. Le enseñaron a sus miembros cuando son pastores, líderes, que cada versículo fue inspirado directamente por un ser omnisciente. Un ser omnisciente es el que sabe todo, sabe el pasado, el presente y el futuro, sabe toditas las cosas que usted hace. Hasta sabía que el Señor que subió simplemente sabía que me iba a decir que yo tengo el ano de Dios, imagínese usted. Ya Dios ya lo sabía eso. Pero no pudo detener al cristiano porque también le dio el libre albedrío. Pero cada versículo, según la Biblia, fue inspirado por un ser omnisciente, que sus relatos describen hechos históricos y cuestiona, y que cuestionarla equivale a desafiar el propio creador del universo. Vaya, es increíble. Cuando usted desafía el propio creador del universo, otros montones de gente que lo escuchan dice, usted es un hereje, es un blasfemo, hijo del diablo, el infierno te espera. La Biblia dice que no hay ninguna persona aquí en la tierra que pueda condenar prematuramente a otra persona. Si usted lo hace, usted primero se va al infierno según Jesús. ¿Qué
ocurriría si la mayoría de nosotros hubiera aceptado esas afirmaciones antes siquiera de investigar quién lo escribió realmente esos libros? Cuando alguien vino a América, les dijo a todos, vean ustedes, este es el libro inspirado por Dios, redactado por Dios, y este es el libro donde se encuentra salvación y vida eterna. ¿Ya se imaginan ustedes los primeros supuestos cristianos que llegaron a América? Cristo le ama, le dice a un americano. ¿Y a mí? ¿Quién es ese baboso? Es el Dios de ustedes, no de nosotros. Nosotros tenemos otro. ¿Cuándo fueron escritos? ¿Cuántas veces fueron copiados, modificados, traducidos y discutidos durante siglos? Aquí sube cristiano y me dice, no, es que la Biblia tiene muchos errores. ¿En serio? Sí. El libro que usted está leyendo, que es la Reina Valera, es el peor de todos. ¿En serio? ¿Y cuándo se dio cuenta usted? Hace 10 años. Hace 10 años se dio cuenta usted que la Reina Valera tiene horrores, sí. ¿Y qué ha hecho para corregirla? Mano, la NASA lo está buscando. Usted encontró un problema en la Biblia. Es que traducirlo del original a nuestro idioma actual dice otra cosa. Entonces, ¿qué espera para hacer una Biblia? Yo no veo que usted mueva un dedo, pero usted asegura que la Biblia no es la correcta, no es la palabra que debería de decir, que está mal traducido, que está modificado, que hay que ver y hay que discutir porque no es lo que dice. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace usted echado de ahí? ¿Qué gana usted con decírmelo a mí? Vaya usted y vaya a decírselo a los escribas de hoy en día, a la imprenta que fabrican ese libro. Vaya, yo no veo que usted se mueva. Si usted no se mueve, entonces significa que todo lo que está dentro del libro, aunque usted asegura que hay un error, si usted no lo corrige, ese error también es suyo, por bobo. Señoras y señores, cuando usted analiza todo esto, cuando usted empieza a preguntar algo que le molesta a la gente, por ejemplo, ¿Dios tiene años, sí o no? Usted no tiene que dar tantas vueltas. Usted solamente tiene que decir no, sí. Y si no, ¿por qué? Y si sí, ¿por qué? Pregunta para que no se sienta como ofendido. La pregunta es esta. ¿Dios tiene ombligos? Vamos a hacer algo mucho más peligroso. ¿Y sabe usted cuál es el acto peligroso que debería hacer un cristiano? Es abrir la Biblia, como si fuera cualquier otro documento, como cualquier otro libro, sin privilegio, sin inmunidad, sin asumir desde el principio que tiene la razón. Porque esa es precisamente la regla que vamos a utilizar para leer la Biblia. ¿Por qué la Biblia debería ser la única excepción? No es que es el libro sagrado, es el libro que se le ha dado a la humanidad para que por medio de ella alcancen la salvación. Yo les pregunto a muchos cristianos y me dicen ellos lo siguiente, ¿usted ya ha hablado con Dios? No. ¿Usted ha escuchado a Dios? Sí. ¿Y cómo lo escuchó usted? A través de su palabra. Pero me acaba de decir que usted nunca ha hablado con él. ¿Y cómo es que escuchó la voz a través de su palabra? Entonces, palabra de Dios es esta cuando dice, bienaventurados los que tomaren tus hijos y lo estrellaren contra una peña. Palabra de Dios. Pero usted quiere darle una traducción. Usted quiere interpretarlo. Usted dice que no es literal. Usted dice que hay que ver el contexto histórico. Pero si lo dice, y usted me está diciendo que usted escucha a Dios por medio de su palabra, entonces, esta es palabra de Dios. Amén, dijo usted. ¿Sabe cómo dicen los católicos? Gloria a ti, Señor. La Biblia, entonces, ¿es inspiración divina o es un montaje humano? ¿Sabe usted quién se inventó a Dios? No fue Dios quien inventó a los hombres. Te lo digo de otra forma. Dios nunca creó a los hombres.
Nunca. El Dios de la Biblia nunca ha hecho nada. Hasta hoy en día no ha hecho nada. ¿Quién creó el Dios de la Biblia entonces? El hombre. El hombre cuando no podía explicar algo decía, ese Dios, cayó un rayo, el Dios del rayo, el Dios del trueno. Se mueve la tierra, el Dios del terremoto. Cuando empiezas a leer la Biblia sin filtro de la religión, sin dogma, lo empiezas a leer justamente como cualquier otro libro. Te das cuenta que que los escribas y las plumas mentirosas de los escribas hicieron leño al ser humano. Veamos entonces, ¿cuál sería la posibilidad de que la Biblia, cuando usted empieza a entender y comprender, cuando usted empieza a analizar el texto, cuando usted empieza entonces a comprender que todo lo que hay dentro del libro simplemente es control, manipulación mental? Entonces, uy, ¿en qué consiste todo esto? Consiste en que el ser humano fue engañado, manipulado. Te hago una pregunta simple. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Vea, aquí no afecta tu creencia ni tu religión, pero ¿te has preguntado alguna vez quién escribió la Biblia? ¿Cómo es que llegó a tus manos un libro que, entre comillas, es el libro más antiguo y es el libro más sagrado? ¿Cómo es que llegó en tus manos? ¿Quién lo escribió? ¿Conoces al autor? ¿De dónde escuchaste que la Biblia es inspiración divina? Cuando alguien sostiene la Biblia así, suele escuchar una afirmación que le parece indiscutible. Este libro fue escrito por Dios. O escuchas esta otra afirmación. Este libro es el libro inspirado por Dios. Cuando sostienes esto, usted hace esto. Uy, este libro es la inspiración divina de un Dios. Pero cuando usted deja de escuchar esas voces, que por cierto necesita un psiquiatra, cuando dejas de escuchar esas voces, cuando dejas por un momento tu tradición, tu creencia religiosa, y empiezas a leer el texto, no con las herramientas de la historia, sino alguien que quiere saber la verdad, qué verdad habla el supuesto libro. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿Usted lo sabe? Aparte de que la Biblia dice que es inspiración divina, ¿quién lo escribió? ¿Realmente fueron escritos por hombres? ¿Por hombres inspirados por Dios? ¿Por hombres que escucharon la voz dentro de ellos y escribieron lo que se les roncó la gana? Si eso es cierto, ¿cómo compruebas de que Dios estaba ahí con ellos? ¿Cómo puedes comprobar de que el libro este es una inspiración divina? Es una inspiración hecha por Dios. Y si es así, porque Dios no habla directamente hasta hoy en día. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿A usted le molesta, le ofende esta pregunta? Puede parecer una pregunta tan sencilla, pero nadie me ha dado la respuesta contundente, fuerte y claro. Pero lleva siglos siendo objeto de debate entre historiadores, filólogos, arqueólogos y especialistas en crítica textual. ¿Por qué la Biblia contiene errores? ¿Por qué la Biblia no es un solo libro? ¿Sabe usted por qué se le llama Biblia a la Biblia? ¿Sabe o no? ¿Mm? ¿Por qué se le llama Biblia? A ver, ¿por qué se le llama así? Entonces, uy, pero carambas, ¿en serio? ¿Por qué se le llamó así? Te pregunto por qué. Mucha gente asegura saber y conocer el autor del libro, pero cuando
hacemos preguntas, no saben cómo responder. ¿Cómo sabes que Tomás escribió un libro? ¿Cómo sabes que Filemón escribió un libro? ¿Cómo sabes que Moisés escribió un libro? De hecho, los primeros libros del Pentateuco son los 5 libros más manipulados cuando lo lees desde una perspectiva atea. ¿Cómo hizo Moisés para escribir el Génesis, por ejemplo? ¿Quién le contó a Moisés cómo surgió todo? ¿Cómo hizo Moisés escribir el Éxodo? No es que él ya estaba ahí. Ah, bueno. ¿Cómo hizo Moisés entonces al escribir que las 2 hijas de Lot emborracharon al papá y se lo metieron así, señores? ¿Sí sabía usted eso? No es bíblico. Está dentro de la Biblia. Estas 2 señoritas se dieron cuenta de que estaban, uy, aquí estamos malísimo, malísimo estamos. Sí, sí, ¿en serio? Sí, no hay hombres. Ah, no, hombre, tenemos una aquí, nuestro papá. Al fin y al cabo, mi mamá ya se hizo salma, ¿no? Ya no sirve. Emborracharon al papá y se lo volaron al papá. ¿Usted tomaría ese libro y le pusiera en las manos de sus pequeños? La Biblia no es un libro de moralidad, es un libro inmoral. Si su hija le pregunta y usted, ¿qué sería su respuesta? Por ejemplo, si la niña le pregunta, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso en la Biblia? Que las hijas de Lot emborracharon al papá y se acostó una con ella y el papá al otro día no sintió el vato. No sintió que había eyaculado. No sintió que había tenido sexo con su propia hija. Cualquier persona que se acueste, por más borracho que esté, el siguiente día, uy, ¿que me eché una manuela o qué onda? Se nota. Y las hijas de Lot se embarazan del papá. Y ahora Israel los quiere destruir. Carambas. Pero es un libro de moralidad entonces. Es un libro, ese libro es bueno para enseñarle a nuestros hijos. No le enseñe eso a sus hijos. Y hay más locuras dentro de la Biblia, por ejemplo, otra. Después de acabar con la maldad de los hombres, según Dios, que había destruido a la gente, a la humanidad por medio de un diluvio. Después de permanecer un montón de tiempo metido en el arca, oliendo a pedo de león, a caca de elefante como hiede, y Dios nunca aparecía, nunca bajaba las aguas. Después de que bajaron las aguas, Noé hace un sacrificio de todos los animales que le había guardado a Jehová, se los sacrificó. Entonces, ¿para qué los guardó entonces? Y no solamente eso, sino también dice que un día después del sacrificio, Noé se emborrachó y su hijo Cam le dejó ir. En la Biblia paralela dice, cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo Cam le había hecho. Te lo digo más claro. Bueno, esta versión de la Biblia dice lo siguiente. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo que su hijo Cam había eyaculado dentro de él. Mano, eso dice la Biblia. ¿Usted le lee eso en la escuela dominical a sus hijos? No, eso no le enseña a usted a sus hijos en la escuela dominical. ¿Qué le enseña a usted? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto. Ah, no, qué bonito, eso le enseñan a los niños. Pero esa parte un niño te lo va a preguntar. ¿Quién escribió realmente la Biblia, señores? ¿Quién fue? ¿Por qué se llamó Biblia? Resulta que la Biblia
Se llamó Biblia por esta simple razón, que se considera una biblioteca compuestas de muchos libros, de asuntos políticos, de autores de diferentes épocas, culturas y contextos políticos. Es lo que está dentro del libro. Por eso se llamó Biblia. Y entonces empezamos a encontrar la primera sorpresa en la Biblia. Muchos de los textos que nunca dicen quién los escribió, fueron generaciones posteriores quienes atribuyeron la autoría basando en la tradición. Por ejemplo, Moisés. Moisés escribió sobre el Génesis. ¿Cómo supo Moisés? ¿Quién le contó esa historia? Es como los científicos ahora dicen, oye, vamos a medir la Tierra al Sol a ver cuántos hay. Tienen un dato, dicen ellos, ¿no? ¿Cómo pueden comprobar con qué lo hicieron? ¿Cómo lo midieron? ¿Quién les dio la idea? ¡Wow! Por eso es que muchos ateos no validan la ciencia también. Sí, es que, ¿cómo midieron? Según la ciencia dice que la Tierra gira, ¿cuántos kilómetros por hora gira la Tierra en su eje? ¿Ustedes lo saben? Yo no veo que usted haga así usted, yo no veo eso. Ah, usted quiere ir a China, entonces aprende a levitar y usted aparece en China. No, la Tierra gira, ¿ve? Esa teoría también es falsa. Señoras y señores, cuando usted empieza a leer el texto bíblico, wow, no, es que de lo mismo se habla, sí, claro. Si en la iglesia lo mismo predican todos los días. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso venía diciendo, Juan, vaya que se acercó, muchísimo, pero no hay nada. Es más mentira que verdad lo que hay dentro de la Biblia. ¿Qué es lo que pretende el ser humano? ¿Por qué el ser humano hace caso omiso a lo que de verdad importa? ¿Por qué? Porque eso fue lo que se le enseñó, eso fue lo que se le dijo, eso fue lo que la gente no quiere ver. Si no vean ustedes la gente que cómo insulta por acá, usted dice, uy, pero ¿por qué el insulto? Porque alguien como yo que no piensa como ellos. Digo, es un hijo del diablo. ¿Y con quién tuvo hijos el diablo? ¿Cómo se llama la mujer del diablo si usted no sabe? Si usted no sabe ni cómo se llama la mujer de Dios, ya se imagina usted la mujer del diablo. ¿En serio, muchachos? Así funciona. Es así como funciona la mitología, el engaño que se le ha enseñado al ser humano. El cristiano siempre vive insultando, no condenando, afirmando. El cristiano cuando no le gusta algo, lo primero que dice, este es un hijo del diablo. Entonces le pregunto, ¿cómo se llama mi mamá entonces? ¿Cómo se llama? Porque usted como cristiano no acepta que su mamá se llama María. Entonces, ¿cómo se llama mi mamá? Que yo soy hijo del diablo. ¿Cómo se llama? ¿Se da cuenta que hasta lo que usted dice surge una incongruencia? Lo que usted dice no tiene sentido. Señoras y señores, cuando el ser humano está atrasado, está demente, se cree cualquier cosa. ¿En serio? Sí. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Leamos. Vamos a leer lo que dice el sagrado libro. Porque no hay como leer el sagrado libro. Veamos entonces. Escuche usted lo que dice Luquitas. Usted puede hablar muy bien de Jesús, que lo felicito, pero Lucas desborona todo lo contrario cuando se habla de él. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Han sido ciertísimas, ¿sí? Pero ¿cuántos han tratado de ponerlo en orden? O sea que si usted analiza, si usted piensa, entonces usted pregúntele a cualquier pastor, hermano pastor, usted
cree que los discípulos de Jesús sabían leer y escribir? Así, pastor, así. No saben. La mayoría, ¿no le parece raro y extraño que los discípulos de Talchus todos eran pescadores? Sí, todos ellos eran pescadores. ¿Qué saber y leer saben estos? Son unos bobecos, no saben nada. Y si no saben nada, entonces, ¿cómo es que escribieron algo? Y Lucas, que se dice que es médico, ¿médico en qué? ¿En medicinas tradicionales? Mm, lo veo muy raro. Si eso es verdad, entonces Lucas, por lo menos que él es uno de los que, según la Biblia, que él sí sabía leer, ¿cómo es que pone a decir estas semejantes barbaridades? Semejante tontería, como digo yo, pero a usted no le gusta cuando digo eso, porque para usted es una ofensa. Pero veamos, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Escuchó usted? Yo no me invento nada. Lucas afirma, señoras y señores, que él nunca fue un testigo ocular de los hechos. Él nunca estuvo ahí, sino como nos lo enseñaron. O sea que es una enseñanza. O sea que lo que Lucas escribe es lo que a él le enseñaron. Muy bien, continuemos. Y fueron ministros de la palabra. O sea que habían hombres reconocidos que estaban dando una enseñanza. Pero caramba, ¿no Lucas era uno de los discípulos de Jesús? ¿Cómo es que a él le enseñaron? Y estos ministros, carambas, ¿quiénes eran? Como decimos, ¿no? Qué tenaz. Me ha parecido también a mí. Eran ministros, le enseñaron a él. Entonces, uy, esta es la verdad. Voy a escribir esto porque esto es la verdad. Después de haber investigado, vea, Lucas dice una cosa, dice otra, parece la chimortufia. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. O sea que la enseñanza que recibió Lucas, él asegura que eso es la verdad. Pero dice él que así se le enseñaron. Y este es uno de los textos más raros y extraños y más interesantes en el Nuevo Testamento. Revela que muchas veces, no se menciona cuántas veces, pero muchas veces ya habían enseñado esta historia. Es decir, el discípulo de Jesús nunca presenció personalmente todos los acontecimientos de su maestro. Todo lo que escribe porque se lo dijeron, se lo enseñaron, que así es. Pero él era discípulo. Qué raro entonces que cuando usted lee los relatos de Jesús, nunca se menciona Lucas. Solo se menciona Pedro y Juan. ¿Y Luquita de dónde madre salió? ¿No se ha dado cuenta ustedes que Lucas jamás se menciona en una conversación con Jesús? Como decimos aquí en Guatemala, vea, yo no le estoy diciendo pajas, es la neta. En pocas palabras, no le estoy diciendo casaca, es la verdad. Búsqueme un pasaje de la Biblia donde dice Pedro y Lucas iban caminando al templo. Juan el discípulo amado y Lucas el colado. No dice eso en ninguna parte. Es más, el autor afirma no haber presenciado personalmente los hechos. Entonces, por más que hable bonito de Jesús, por más que hable, no, Jesús, he aquí el hijo de David.
He aquí Lucas y Jesús nunca se mencionan. Usted se preguntará por qué. Porque Lucas nunca fue discípulo. Aquí te lo está diciendo. ¿Mm? Él mismo afirma que habían otros y muchos relatos antes que él. O sea que él nunca fue un testigo ocular y que él investigó. Entonces él nunca estuvo, nunca porque investigó. Fuentes para elaborar su propia narración. O sea que un libro inspirado por Dios, distorsionado por el propio Lucas. Increíble, porque está bien Lucas usted. Díganme ustedes, ¿dónde encuentra Lucas predicando? ¿Dónde? ¿Dónde? Al final me lo dice Cristiano. ¿En qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia sale Lucas predicando? ¿Mm? ¿Cuál es el mensaje central de Lucas? ¿Cuál es el mensaje central de Lucas? ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje central de Lucas? ¿De qué habló él? ¿Mm? Cuando usted empieza a leer la Biblia con un pensamiento crítico y se da cuenta que el Evangelio de Lucas, él mismo dice que investigó, nunca fue un testigo ocular. Además, el mismo Lucas nunca identifica que él haya sido el autor de Lucas. La atribución a Lucas proviene de la tradición cristiana posterior, o sea que los discípulos de Jesús nunca escribieron nada, nunca. Ah, pero de eso usted no se da cuenta. Vayamos al siguiente pasaje, Juan capítulo 21, del verso 24 al 25. Anótelo ahí, por favor. Es tiempo que lo haga. Hágalo. Anótelo bien, búsquelo bien. Y usted dice, uy, pero, ¿qué es lo que nos quiere demostrar? Pues eso, la manipulación y engaño. No se olvide de esto, que lo voy a preguntar. ¿Cuál es el mensaje central que predicó el apóstol Lucas? Juan capítulo 21, verso 24 y 25. Presta atención, que no invento nada. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Cómo se llama ese discípulo? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese discípulo que dio testimonio a estas cosas? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál es el nombre de este discípulo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Veamos si usted ha estado en escuela dominical. ¿Cómo se llama este discípulo que da testimonio de que todo lo que dice es verdad? ¿Cómo se llama el discípulo? ¿Qué más dice? Y haya también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Luquitas. No, mucha gente dice, no, es que es el discípulo de Juan. Juan está escribiendo sobre un discípulo y está diciendo no está diciendo este. Este está hablando de una tercera persona. Significa que no es él. No puede escribir de él porque él es el autor del libro. Entonces todo lo que él escribe serán los hechos acontecidos, elaborados y estructurados para demostrar que todo lo que está escribiendo es verdad. Pero no resulta eso. ¿Cómo se llama este discípulo? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice él, que ni aún el mundo cabría los libros que se habrían de escribir. Vaya, mano.
Cuando usted lee este libro, uy, los milagros que hizo Jesús, resucitó al perro, al gato, resucitó la vaca, todo animal que él resucitó en toda la región y toda la cosa. ¿Dónde están? ¿Cuáles milagros? Dígame usted, ¿cuántos milagros realizó Jesús en la Biblia? ¿Cuántos? Bueno, usted no sabe. ¿Se da cuenta? No, es que la tradición dice que hay que atribuirle a Juan porque Juan es el que escribe ahí, pues ese. ¿Mm? Pero lea otra vez. Vaya que casi al final del Evangelio encontramos esto. Observa una frase llamativa. Sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Ya, ya tiene el nombre? ¿Y por qué Juan ahora lo llama discípulo? Chateau Guachalala, chatatá. ¿Ah? Entonces dígame, ¿quién es el que da testimonio? ¿Cómo se llama ese discípulo según Juan? ¿Mm? ¿Cómo se llama ese discípulo según Juan? ¿Ustedes ya se dieron cuenta cómo se llama el discípulo? ¿No? Señoras y señores, dice su Biblia, sabemos que su testimonio es verdadero. Pero ¿quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Quién es? Porque Juan no estaba hablando de él mismo, estaba hablando de este. A ver, te pongo ejemplo. Está hablando no de este, sino de este. ¿Cómo se llama el discípulo entonces? No se llama Juan. Lo lamento, pero no es Juan. ¿Se dan cuenta que ustedes... muy bien, José, muy bien. Muy bien, ahora es un discípulo. Vaya. ¿Mm? No, es que está hablando del discípulo amado, pero el discípulo no puede hablar de sí mismo. Y está claro que este pasaje de la Biblia no está diciendo que él es directamente como discípulo amado. La identificación con el apóstol Juan lo explica la iglesia cristiana tradicional, pero el texto no dice de manera explícita quién es ese discípulo. Veamos, seamos honestos, cristianos, usted no sabe. Solo tiene que decir, no lo sé, porque usted no puede demostrarme. ¿Ah? No, es que lo que pasa que como la Biblia va usted sabe que la Biblia es inspiración divina, los misterios de Dios, cada quien no lo entiende, va usted. Entonces hay que orar bastante al Señor para que Él revele en su Santo Espíritu qué mierdas es. Sí, así dicen los cristianos, ¿de verdad? Yo sí sé. Pero la pregunta es para ustedes que tanto aman a Dios. ¿Mm? ¿Y saben ustedes cómo se llama el libro en el Nuevo Testamento que tiene un autor desconocido? ¿No lo saben? A ver, adivinen. Cristianos, ¿cómo se llama el libro del Nuevo Testamento que no tiene autor? Debería ser un libro apócrifo. Porque eso terminaron diciendo las personas cuando aparecieron los libros apócrifos.
No es que los libros apócrifos son apócrifos porque no tienen autor. Eso es fácil de cerrarle el camino a alguien para hacer preguntas. ¿En serio? Sí, no tiene autor. No tiene, no. Entonces, saber quién será la autoría, no lo sabemos. Saber quién será el autor de este, de aquello. A ver, a ver, a ver. Hechos, dice. No, papito, no. No, si estuviéramos en el examen, has perdido, has perdido. Señoras y señores, cada vez que nosotros empezamos a comprender esto, digo, wow, ¿de qué manera? Como dice un amigo, cuando la gente ya no sabe ni qué creer, hasta cree que el perro anda defecando. A ver si entendió. Señoras y señores, es así como funciona la teología. La teología nunca te va a decir la verdad, porque no le conviene la teología. La teología siempre te dirá mentiras y te dirá cosas que jamás vas a entender y comprender. Señoras y señores, este libro no nos pertenece a nosotros. Este libro que usted le llama sangrado, perdón, sagrado, está lleno de sangre, de personas inocentes, de niños indefensos, de reyes y de pueblos enteros. Pero usted lee toda la Biblia, en ninguna parte dice que estos niños hayan cometido algún pecado, hayan desobedecido, hayan hecho algo terrible. No lo dice, no lo dice. Y si no lo dice, entonces, señoras y señores, ¿de dónde es que sacaron la idea? ¿Y cómo es que los pueblos fusionaron con la ideología cristiana? Si usted nace por allá en Colombia, por ejemplo, o nace católico o nace cristiano evangélico, alias los protestantes. Si nace en Cuba, lo mismo, católico. El Señor esté con vosotros. De hecho, Fidel Castro nunca quería que llegara aquel hombre allá. Queridos hermanos cubanos, he venido por la paz de Cuba. ¿Qué le sucede al cristianismo? ¿Qué le sucede a usted? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa a usted? Usted trata de defender un libro que no le pertenece ni es suyo y lo hace propio como que fuera un amuleto. Señoras y señores, aquí vino a ese papita frita con guaruras. ¿Han visto ustedes? Un pastor famoso nunca camina solo en la calle. Caminan más los famosos de Hollywood en la calle que un pastor famoso. Les pongo un ejemplo de mi país, Cash Luna, por ejemplo. Cash Luna, cuando saluda a la gente, ahí está un señor gordo a la par de él, alto el tipo. Es el ángel de Jehová, porque él mismo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Pero yo no veo ningún ángel. Yo veo un tipo gordo con sueldo para cuidar los huesos de Cash. Sí, venga usted a casa de Dios y vaya. Y se va a dar cuenta. Dios la bendiga. Ahora ya no es tanto Akash, ahora es el hijo, Juan Diego Luna. Sí, él es el que predica casi todos los domingos ahora, porque Cash ya le entró en la vejez. Ahora es Sapiens. Manera de cómo se prospera usted
por medio de la fe. Y por cierto, hace poco estuvo el exjugador de Barcelona, aquí en casa de Dios, y dijo lo siguiente que parece impresionante lo que dijo, pero es la peor burreza. Dijo, yo cumplí los sueños de mi papá terrenal. Yo nunca quise ser un futbolista, pero lo hice agradando a mi padre, dijo Dani Alves. Pero ahora estoy cumpliendo el sueño de mi Padre Celestial. Ahora soy predicador, pastor. ¡Wow! No, increíble. Vean ustedes, Dani Alves sabía que jugar fútbol se gana dinero. Ahora, jugar a la fe también se gana dinero. Yo estoy seguro si yo hablara muy bien de Dios acá, usted tampoco me donara. Pero si yo me visto con corbata y les digo que soy pastor, usted sí me donará algo. Así funciona. La gente predicándoles tonteras, donan. Entonces, ¿para qué se hace cristiano usted? ¿Por bobo? Sí, también. Señoras y señores, vamos a responderle a esta pobre señora que todavía anda divagando en el cristianismo. Pecado, hacer tu propia voluntad y no la suya. ¿Qué es eso? Gorosabel Dante, ¿usted ahora es cristiano o qué? Ay, Diego, la vida eterna es la vida eterna, el miedo a morir es el miedo a morir. ¿Y eso qué? ¿Con qué se come, señora? ¿Con qué se come? Arrepentimiento, hacer algo malo y borrar el pecado más tarde. Tampoco lo entiendo. Pero hace mucho me parece que leí un comentario de usted hablando algo contra la religión. Parece que ahora los defiende. Hay que ubicarse. Señoras y señores, ¿saben quiénes son los peores personas? Son aquellos que aseguran y dicen que hacen el trabajo de Dios. Ellos son las peores personas. Si no, les pongo ejemplo creyentes. Este ejemplo es muy claro para comprender lo que quiero decir. Cuando usted se enferma, usted va al pastor, le dice, pastor, estoy enfermo. Tenga fe, hermano, tenga fe que Dios lo va a sanar y vamos a estar orando por usted, vamos a ayunar por usted. Usted dice, ay, gloria a Dios que el pastor dice que él va a orar por mí. Suena bonito. Ah, pero el pastor se enferma. Se paran en el púlpito, amados hermanos, ¿quiénes van a colaborar para llevar al pastor al médico? Porque está muy enfermo. ¿Cómo que el pastor hay que llevarlo al médico? Que tiene una conexión directa con Dios, derechito con Dios. Ah, pero en la oveja, que mire qué hace. Ah, al pastor sí hay que llevarlo al médico. Ah, el pastor entiende que la oración no sirve. O sea que el pastor entiende que todo lo que se le dice, lo que se habla, lo que él mismo predica, no le sirve, no le funciona. A él lo tiene claro. ¿Y quién no lo tiene claro? Usted. Entonces, ¿quién es el bobo? Aquella persona que tiene una creencia. Hay que orar por la hermanita para que Dios lo sane del asma. Ah, el hijo del pastor es asmático, llévenlo al médico para ver qué le dan. ¿Y con qué dinero, hermanos? ¿Será que pueden colaborar con una ofrenda especial para el hijo del pastor? Vean, yo no soy tan así, pero se lo voy a decir. A Julio Elías Camella, aquí en Guatemala. Ese es el que canta, te necesito Dios, te necesito junto a mí. Y ese que canta eso. Resulta que le dio cáncer. La primera vez se salvó porque lo llevaron al médico, no fue una oración. La segunda no funcionó.
El tipo tuvo que ir a quimio porque no le quedaba otra, porque Dios no le dio la regalada gana, no bajó del cielo a sanarlo. Y es en su casa, Julio Elías, tenía un cuarto dedicado a Dios. Usted entra en ese cuarto, wow. Alguien quisiera una habitación que ahí caben como 15 dedicado a Dios. Pero lamentablemente Dios no bajó en ese cuarto para decirle, Julito, ¿usted, mano, necesita sanidad? Yo lo sano, papito, usted ha predicado mucho de mí. Usted es el pastor de jóvenes aquí en Guatemala. ¿En serio? Sí. Y falleció. Falleció. Esa es la voluntad de Dios, quería que él falleciera. Pero él cantaba eso. Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer. Sin ti, ¿a dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Si ustedes escuchan la historia de Julio Lío, te dicen, wow, este tipo tiene todo, ¿sí? Tiene un campo de fútbol, un aterrizaje de helicóptero, tiene pavo real como fuera narco el vato, animales exóticos ahí, casonona, de lujo. Y él cantaba esto, te necesito Dios, te necesito junto a mí, sin ti no podía hacer nada, con él tampoco, porque no existió. Si no vean todos los profetas, los pastores que andan ahí en Estados Unidos, hay uno que conozco, así derechito. Es de apellido Delgado. El señor era gordísimo el pastor. Su iglesia se llama Alfa y Omega, así gordísimo. Vayan a verlo ahorita. Churradito, ¿qué tiene? Averigüen ustedes, se van a dar cuenta. ¿Cómo es que los siervos de Dios todos se mueren de cáncer? No entiendo. ¿Saben ustedes por qué ven a Cash haciendo ejercicio? ¿Por qué es diabético? ¿No lo sabían? Pues se lo digo. Y este Cristo nunca viene. Más bien estorbo hace en la mente del cristiano. Así que no haga tantas ilusiones, porque las ilusiones no sirven. ¿Saben ustedes por qué la gente no quiere entender la verdad o no quiere aceptar la verdad? Porque se derriba su propia fantasía. Así de fácil. Muy bien, señores. Un abrazo a todos. Que estén